Bueno, ahí están las grillas, las discrepancias que hay. Bueno, son inocultables en el equipo de gobierno del presidente López Obrador, pero los dichos del secretario de Medio Ambiente pues no dejan títere con cabeza, agarra parejo contra medio gabinete y contra el propio presidente. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches, Jaime Sánchez Susana. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ezra Chabot, Ezra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo ves? Porque a final de cuentas este es un audio que se filtra, pero qué audio, ¿no? Qué palabras y qué críticas. Sí, claro, fue, como tú dices, directamente contra algunos del gabinete y también contra el presidente de la República, ¿no? Bueno, el personaje, Toledo, pues es un hombre que tiene 74 años, tiene una formación obviamente de izquierda y yo creo que es consecuente con sus planteamientos. Él fue el de la famosa frase de que los ventiladores eólicos le robaban o se consumían el aire de las comunidades en el campo, ¿no? Y que por eso eran condenables. Y por ahí escribió una serie de artículos, incluso recientemente en La Jornada, donde defiende claramente a la 4T, pero al mismo tiempo pues tiene una posición bastante radical. O lo que él cree que es la 4T, ¿no? Porque dice que la tiene 4T no existe. Dice que las posiciones de Toledo se pueden sintetizar en una frase, y es que, bueno, la eólica sería una, y la otra es que él dice que la ciencia normal es una ciencia fallida. Porque esa ciencia ha producido pesticidas, ha producido una serie de males que consecuentemente es una ciencia fallida. Entonces de ahí ya lo puedes ubicar correctamente, ¿no? Entonces, pues no extraña y pues esta postura radical frente a gente como Romo o como el secretario de Agricultura. Lo que parecería más relevante pues es que dice que en la cabeza del presidente pues no está justamente la visión que él tiene de la ciencia y de su quehacer en Semarnat. Pero bueno, pues me parece que es legítimo. Ahora, esto va a conducir a su despido o no a su despido, pues por lo pronto la respuesta de López Obrador es de bastante tolerancia. Aquí se vale discrepar, ¿no? Dice, se vale ya lo discrepar. César, ¿cómo la ves? Pero yo creo que aquí lo primero que habría que decir es que un audio de esta naturaleza filtrado tiene un origen muy, muy claro. O sea, hasta aquí llegamos. O sea, aquellos que finalmente dentro del propio gobierno, del gabinete, sabían quién era Toledo, ya lo describió perfectamente Jaime, en términos de su radicalismo y de los absurdos que ha venido planteando. Bueno, pues sueltan esta información. Es el hombre, además, que se ha opuesto ahora firmemente en contra de Villalobos, del secretario de Agricultura, por el tema del glifosato famoso, o sea, de este herbicida. Bueno, por lo menos sirvió el audio para enterarnos que hay secretario de Agricultura. Y que era el glifosato, ¿no? Sí, ya lo apunté aquí, ya se me ha olvidado. Entonces, creo que es importante entenderlo porque puede ser un debate en términos, no solamente científicos, sino de posiciones o posturas con respecto a qué herbicidas, a qué plaguicidas puedes usar o no. Aquí lo grave es prácticamente el hecho de que la comunicación entre uno u otro miembro del gabinete o entre el gabinete como tal, pues no existe. No. Y que lo que tienes es una confrontación a niveles que son bastante bajos. Que ya en algún momento lo habíamos platicado acá, ¿no? Y quedaba, digamos, sobreentendida entre los radicales y los moderados, ¿no? Entre posiciones mucho más extremistas y más conciliadoras. Yo en este caso haría una distinción. No creo que sea solo un problema de radicalismo, y por eso creo que lo que Jaime dice es fundamental. Aquí hay un problema de verdadera ignorancia. O sea, este es un problema decir que la ciencia es fallida y que toda esta derecha ecológica, como le llaman, argumentos ideologizados con respecto a cosas que pues son comprobables y comprobadas en términos de ciencia, te lleva a un mundo en donde pues, es prácticamente imposible entrar en un debate, y por eso es que tanto Villalobos como Romo, como los demás, dicen, pues ¿por dónde van? Hoy él está denunciando a la propia secretaria de Gobernación o al subsecretario, sí, bajo el argumento de que lo que hicieron con la planta cervecera, que hoy se habla de la posibilidad incluso de una nueva consulta, etcétera. Sí. Es un absurdo. Yo creo que realmente tener ahí a Toledo para el gobierno es un problema muy serio en términos de toma de decisiones y de una figura que en este discurso vas a llegar a los absurdos más grandes. Luis Miguel. Cuando escucho a Jaime y a Ezra, me gustaría enfatizar, las diferencias no son en una academia de filósofos, es en un gabinete que está tomando decisiones. El que haya una diferencia tan importante de criterios
se traduce en la no operatividad de algunos proyectos relevantes. En el caso concreto del audio que se filtró, hay muchísimo énfasis en un tema que yo creo que es menor, lo del famoso glifosato, y creo que donde uno esperaría una posición más, digamos, más vigorosa en favor de las energías limpias, por ejemplo, es en política energética, donde curiosamente ha sido un secretario muy callado, es decir, en un contexto donde hay una contrarreforma, donde las energías limpias... ¿Hablas de Dos Bocas, por ejemplo? Hablo de Dos Bocas, hablo de las dificultades que están teniendo las energías limpias para operar, por ejemplo. Yo esperaría un secretario de Semarnat mucho más apoyador de los proyectos de energías limpias en un contexto de debate sobre ecología, pero lo que quiero enfatizar un poco, sigue lo que decía Ezra, Jaime, es estas diferencias, ojalá fueran académicas, ojalá fueran conceptuales, científicas, es de estas diferencias deriva la no operación de proyectos de desarrollo regional, de proyectos de energía y, por lo que nos enteramos en el audio, de proyectos en el sector agropecuario, en donde no está dicho la última palabra respecto a cómo sí se puede y cómo no. Ni en este gobierno, yo diría, ni en el mundo hay muchas discusiones. Ahora, no parece muy a gusto con su trabajo el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no parece estar de acuerdo con el presidente, lo acusa de contradictorio. Habría que ver cuál es el contexto en donde se da este tipo de discusiones. Parece que está pues hablando ante un grupo de gente de la propia Secretaría, por lo menos, en donde estaría diciendo, pues no, ni el presidente nos hace caso, ni la 4T es lo que ustedes creen, y por eso aquí un poco esta idea de seguir armando grupo. A mí lo que me parece que es grave en este sentido es que, por supuesto que en todos los gabinetes hay diferencias, etcétera. El presidente dice, bueno, pues es un gabinete plural, etcétera. El problema es que cuando tú tienes este tipo de filtraciones y cuando este tipo de discusión es una discusión de descalificación del colaborador, ahí tienes un serio problema. En cualquier gabinete en donde tú tengas diferencia entre uno y otro, el hecho real es que el gabinete tiene que responder ante una figura, que es el presidente de la República. Y si tú generas este tipo de planteamientos y lo haces libremente, por supuesto tienes por ahí un soplón, estás generando una verdadera crisis dentro del gabinete y dentro del proyecto de gobierno. Una cosa muy breve. No solo tiene que responder frente al presidente, tiene que responder con resultados frente a la sociedad y a los stakeholders. Gente que es perjudicada o beneficiada por las decisiones. Entonces, no es solo si quedan bien con el presidente o no, es qué impacto tienen sus decisiones para el desarrollo de una región, para el desarrollo de una industria. Perdón, Jaime. No. Bueno, yo digo, como decía Ezra, pues conflictos entre los gabinetes, en los gabinetes siempre hay. Y bueno, sí, son naturales. Tú seguramente no lo recordarás, pero nosotros sí. Pero hay libros, hay historia, platico con ustedes, no tiene nada que ver. López Portillo hubo un enfrentamiento capital entre quien era el secretario de Hacienda y quien era el secretario de Desarrollo, ¿no? O de Programación y Presupuesto. Y eso justamente derivó a que, a final de cuentas, López Portillo prescindió de los dos y acabó con ese conflicto, ¿no? Entonces, bueno, tampoco esto es extraordinario. Ahora, la personalidad de Toledo, pues sí es un caso muy específico, es muy radical dentro de ese mismo contexto. No me sorprende a mí que no esté a favor de, bueno, seguramente debería estar en teoría a favor de la transición energética que él menciona por ahí, pero pues obviamente no tuvo los arrestos para confrontarse, ahí sí, directamente con el presidente de la República, plantear en el caso del Tren Maya o en el caso de las energías sustentables, pues una posición firme, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo, yo creo, sí es... En el caso de Fox se hablaba de un gabinete Montessori, donde los secretarios hacían cada quien lo que quería y no había quien los pusiera en orden, ¿no? En el caso del gabinete del presidente López Obrador, yo creo que hay esta pluralidad, pero aparte hay una injerencia directa del presidente de la República, ¿no? Entonces... pero ¿cuál es el interés? O sea, ¿cuál es el interés de fondo? ¿Cuál tendría que ser el interés de fondo de un secretario de Medio Ambiente? Porque lo que dice el secretario
y por cómo se refiere a otros integrantes del gabinete, parece que está hablando de un grupo. Parece que está ideologizado proyecto, ¿no? Y con sus prejuicios tomando decisiones. No para un país, no para una sociedad, sino para un grupo. A partir de su punto de vista, que es completamente ideológico. Pero esa es. Y la otra parte es, y creo que es fundamental en este caso, es que el propio secretario lo que está tratando de hacer es plantear una forma de ver la sociedad que no es la que tienen, por lo menos, una parte fundamental o una parte mayoritaria de la propia 4T, porque sus broncas no son solamente con Alfonso Romo o con Villalobos, también se va sobre la secretaria de Gobernación, sí, y también se va contra Rocío Nale, ¿sí? Y en ese sentido, ¿te parece que...? Oye, y eso que escuchamos 5 minutos de la grabación, porque nada a lo mejor más, si nos la ponen completa... Eso lo que te hace ver es que, pues, de repente parece que no entienden para quién están trabajando, o que aceptaron una secretaría bajo el principio de que, pues, creían que iban a hacerlo todo, además, como dice Jaime, agenda, en un gabinete en donde el presidente de la República, y se los dijo, lo escuchaba ahorita que dabas la noticia, cuando el presidente decía, pues aquí la diferencia es que los secretarios pueden opinar, pero el que decide soy yo, para que les quede claro que finalmente ustedes no tienen ningún tipo de margen de maniobra para funcionar. Una pequeña acotación sobre el personaje, y hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Este hombre no es un político, toda su vida la ha hecho en el campo académico, y de repente lo nombran secretario de Barnat. Entonces, pues se enfrenta a esta tarea como un académico, pero además un académico con una posición radical ideológica muy clara. Entonces, lo que está haciendo, pues, es a partir de su punto de vista. Tú decías, ¿para quién trabaja? Pues para su punto de vista, que él cree que es el punto de vista correcto, ¿no? Y en ese sentido, la misma declaración y el mismo, digamos, cerremos filas, porque a los que nos estamos enfrentando es a esto, y no contamos ni siquiera con el beneplácito del presidente de la República, pues está operando en su doble calidad, como un hombre ideologizado, con una ideología muy fuerte, y al mismo tiempo con un académico que jamás ha sido político y seguramente jamás será político. Y que al final de cuentas no le importa echarse el resto, y si lo corren, pues lo correrán porque lo corrieron por sus convicciones. Pero él no se va a ir. A ver, buena pregunta, yo creo que no. Él va a tratar de avanzar lo más posible su agenda. Pero tú preguntabas cuál es el papel del secretario de Medio Ambiente en el gabinete, y yo diría cuál es el papel del medio ambiente en la política de la 4T. A mí me parece que la discusión debería ir más allá de quién es Víctor Toledo y este audio es... La 4T en particular ha sido tremendamente ambigua respecto a la política de medio ambiente. Había muchas expectativas, sobre todo de grupos de activismo de izquierda que apoyaron a López Obrador, y lo que nos encontramos es, por ejemplo, un presidente que cree que parte de las tareas del gobierno es apurar el último trago de las energías fósiles que nos quedan, aunque esos sean 10 años perdidos en términos de transición energética. Entonces me parece que detrás de este audio no solo estamos frente, vamos a decir, a la crisis de identidad del secretario de Medio Ambiente, sino frente a la necesidad de preguntarnos qué es lo que quiere para medio ambiente el presidente y este sexenio. Buena pregunta. Buena pregunta, porque si no hubieran nombrado a este secretario de Medio Ambiente, ¿no? Sí, claro, seguramente, pero lo que me queda a mí muy claro también es que estamos llegando a un terreno, Jaime decía, del terreno académico. Y yo le tengo muchísimo respeto al terreno académico, ahí estuve durante mucho tiempo, y hay cosas que de veras no se justifican ni siquiera en ese nivel, porque es degradar a la academia a un nivel muy, muy bajo. Tú no puedes sustentar el hecho de que digas que determinada instalación se roba el aire. Pero no vayamos tan lejos, la directora del CONACYT es otro perfil similar. A eso me refiero, es exactamente lo mismo. No son visiones contrapuestas, no es que tú tengas, por ejemplo, como decías, hablabas tú del el enfrentamiento con López Portillo entre Julio Rodolfo Moctezuma o Carlos Tello, en visiones nacionalistas o neoliberales, visiones distintas que chocan en una administración. Son irracionales, dices tú. Es que es absolutamente irracional. No lo puedes poner en un plano en donde de repente tú partes de pensamientos mágicos que terminan convertidos en proyectos nacionales que no se pueden sostener. Pero el punto ahí es desde el origen. O sea,
por algo lo nombró el presidente, bueno, y por pues algo nombra a la directora de CONACYT. Si ya sabía cómo era, ¿para qué lo invitaron? Pero es porque no ¿Qué esperaba de un secretario con esas características? Yo creo que perdón, nada más, hay una parte en el gobierno y en el presidente de la República que está de acuerdo con este tipo de planteamientos. Ahora, también es una realidad lo que dice el presidente. A ver, aquí hay voces que discrepan porque también es un gabinete en donde se tienen que mantener los equilibrios, y ahí sí podríamos entrarle al tema de los moderados y los radicales. A lo mejor no, digamos, de esa manera tan general, porque hay subgrupos dentro de esto mismo, pero sí hay visiones que chocan y que no confluyen. Sí, pero además yo quiero enfatizar, no es solo un problema de si en el gabinete se caen bien, regular o mal, es si lo que producen como máquina de soluciones es lo que el país necesita, y claramente no. Me refiero, pongo el caso de Constellation, que es probablemente la decisión donde él fue más activo y donde más se nota. Que es la planta cervecera en Mexicali, Baja California. Había una solución bien interesante, que era la empresa se comprometía literalmente a reponer copeteada el agua que consumiera. Ese parecía que era el camino de solución, y lo que terminó sucediendo es no se hace nada. No soy técnico, no conozco más detalles técnicos, pero lo que demostraron en Constellation es o blanco o negro, no hay lugar para ningún matiz de gris. En un contexto donde México necesita simultáneamente defender el medio ambiente, reponer lo que nos hemos acabado, y al mismo tiempo dar soluciones socioeconómicas a comunidades que necesitan medios para ganarse la vida, claramente una visión donde es blanco o negro hace muy complicado todo. Jaime. Sin duda tienes razón. El problema es que no se impuso, digamos, la visión, yo creo que de Toledo, ¿no? El problema es que el presidente de la República asumió la visión de Toledo y consideró que efectivamente el proyecto de Constellation se estaba sino estaba dándole mal uso al agua en un contexto donde, bueno, obviamente hay una escasez de agua, ¿no? Y había habido antes claros movimientos de parte de la población. Ahora, el presidente acaba de declarar en Sinaloa que va a hacer otra consulta para otra planta. Entonces, no es novedoso. Y detrás de todo esto, y más cercano de esto, está el memorándum que ha circulado, donde el presidente toma una serie, si el memorándum es cierto, que bueno, se dice que es cierto, donde el presidente toma, tema que hemos abordado varias veces aquí, una posición bastante clara y puntual sobre hacer una contrarreforma energética. Entonces, para resumir, el hecho de que el presidente haya nombrado a personajes como Toledo, como la directora de CONACYT o como Rocío Nale, pues es que en su ánimo también están estas vertientes, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Entonces no es nada más que el gabinete deba dar resultados. El problema es que el presidente asume y toma, y eso pasa en cualquier sistema presidencial, y retoma lo que quiere y lo que le parece bien. Jaime, nada más que creo que aquí hay un elemento fundamental, es el hecho que esta idea de concebir la política como sí, no, o simplificarla. No estoy de acuerdo con eso. Simplificarla, jugar a que si hay una planta que se está tratando de construir, pues sí se construye y no se construye, y todo es en este modelo binario de sí, no. Es una simplificación de la realidad, una reducción de la realidad. Lo vuelves todo tan que tiene que ser en blanco-negro, en donde finalmente por cualquiera de las dos opciones que tú escojas, no resuelves, porque la realidad nunca es esa. El conocimiento es complejo, todo lo que se hace para resolver un problema exige compromisos, formas. Es el arte de la política y el arte del conocimiento. Si tú quieres resolver todo con un trapiche, o quieres resolver todo con una decisión que de un día para otro te transforme una petrolera en una empresa que de un día para allá pues construya un nuevo imperio de crudo, creo que estamos optando por una realidad. Una sola acotación, y te doy la palabra. Esto lo vimos en México durante el periodo con presidentes como López Portillo, ahí está la nacionalización de la banca, y como Luis Echeverría, que se lanzó en contra de la iniciativa privada y que hizo una serie de intervenciones estatales absolutamente demenciales, ¿no? Entonces no es una película que no hayamos visto. A ver, es una película que ya habíamos rebasado. Pero no hay que hacer arqueología para encontrar referencias. La carta de renuncia a Carlos Ursúa. De entre las decenas de comentarios en redes sociales, yo eché de menos uno de Carlos Ursúa.
mucho de lo que se filtra en el audio, yo dije, me suena conocido. Fui a leer la carta de Carlos Ursúa, decía, son los mismos personajes, obviamente con otros paisajes y con otros... Nada más que... O sea, lo que quiero decir es, no es el primer aviso de que la forma en que los conflictos están planteados en el gabinete está siendo terriblemente destructiva, no para el presidente, para los resultados que el país necesita. Yo lo único que te añadiría para Ursúa, para Jiménez Espriu, para todos ellos es... Germán Martínez, que además la de sigue Germán ahí. Martínez me parece también que... la de Germán Martínez es, pues que no sabían a dónde iban. O sea, son políticos nuevecitos, Jiménez Espriu, el propio Carlos Ursúa, que trabajó con López Obrador, que no se vengan con el cuento de que, pues, esto es distinto a lo que yo pensaba. Pero si tiene razón, entraron con un proyecto de gobierno. El presidente ha sido totalmente congruente con el proyecto con el que estaba. Que ahora vengan entonces a decir... una lucha de poder. Perdónenme un segundito. Que vengan a decir hoy que pues se sienten verdaderamente traicionados porque no es lo que ellos creían. Se inventaron mundos que simple y sencillamente no existían en la realidad. ¿Es una lucha por los cargos, pues por el poder? No son por los cargos, pero por realidades que creyeron que podían construir, pero que no existían como Claro que es una lucha por el poder. No hay político, ni hay corriente política que no luche por el poder, pues, si no, no es política, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Bueno, un personaje como Ursúa o un personaje como Jiménez Espriu, que estuvo cerquitas o muy cerquitas del López Obrador desde siempre, Ursúa no siempre, bueno, es una apuesta. Finalmente tú apuestas a que vas y que a lo mejor serás escuchado, supongo yo. Y en todo caso, el asunto sigue siendo el mismo. A final de cuentas estamos en un sistema presidencial, no es un sistema colegiado. El que decide es el presidente de la República. Sí. Desde la designación de los ministros, su revocación o la decisión que toma en temas como la cervecería. No se vale decir, yo no sabía. Pero de manera muy breve, el conflicto que expresa Víctor Toledo nos deja claro, no tenemos la política de medio ambiente que necesitamos, punto. Bueno, ni de esa ni energética. Jaime, gracias. Luis Miguel, gracias a usted por vernos, gracias. Se queda con todo personal, soy Manuel López San Martín. Acá nos encontramos mañana noche de viernes, pásela muy bien.